Bienvenidos sean todos al episodio número 1 de este podcast ¿Y ahora qué? Un podcast donde hablaremos sobre la reinvención y la emigración. En esta primera temporada tendré a varios venezolanos que decidieron salir del país y venirse hasta Buenos Aires. En este primer capítulo o primer episodio tendré a Douglas Poito. Él es actor, tiene más de 30 años de experiencia artística. Aparte de eso, pues también se dedicaba a ser coordinador de cultura en una escuela bolivariana. Y hablaré un poco acerca de su llegada acá a Buenos Aires, cuáles fueron sus primeros pasos acá y bueno, conocer cuál es la actualidad y ese futuro de Douglas. Quiero comentarles que esto es una producción de El Padrino Digital, que pueden seguirme a través de mi cuenta en Instagram, @elpadrinodigital. Este podcast como tal, pues se encuentra dentro de un proyecto que tengo allí, que se llama 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencer. Sin más, comenzamos con este primer episodio. ¿Y ahora qué? Bueno, y como les había comentado, mi invitado del día de hoy se llama Douglas Poito. Bienvenido, Douglas, a ¿Y Gracias. ahora qué? Bueno, gracias, Emanuel, de verdad feliz de estar acá contigo, sobre todo cuando he tenido la oportunidad de ir llevando tu secuencia en tu Insta Reality, ¿no? Son nuevos términos para mí porque yo debo confesar que yo vengo de otra época donde hacía radio y obviamente esta nueva etapa de podcast, de web show, lo he aprendido con Emanuel, para ser sincero. Y me encanta que por fin se esté concretando este proyecto acá. Me alegra muchísimo, Douglas, que bueno, primero que nada hayas aceptado mi invitación y ser el invitado número 1 de este podcast. Como les había comentado, pues Douglas es un hombre que ya tiene 30 años haciendo teatro y eso es de aplaudirlo. Douglas fue mi profesor. Teníamos una fundación en Venezuela que se llamaba El Sótano, donde hacíamos tanto teatro como audiovisuales. Douglas, quiero que le comentes a las personas que nos están escuchando un poco acerca de tu carrera o cómo fueron tus inicios. O sea, un breve resumen acerca de tu vida. Muy bien, me encanta que digas breve porque yo hablo mucho, ¿no? No, bueno, son 30 años de experiencia teatral donde gran parte se fue desarrollando en la parte actoral como tal. Luego me dediqué a la parte de dirección, obviamente en Maturín, Estado Monagas, allá en Venezuela, mi querido estado. También tuve la oportunidad de estudiar teatro ya sistemáticamente en una universidad, en UNEARTE. Fui el primer grupo de egresados. UNEARTE en Caracas, ¿no? Sí, UNEARTE en Caracas, y allí obtuve el título de licenciado en teatro, mención docencia, y tuve la oportunidad de estudiar con gente muy importante y gracias a Dios y la oportunidad que me dio de ser estudiante de grandes personalidades del teatro en Venezuela como tal. Perfecto, ¿como quiénes? Estaba Ibrahim Guerra, está Carmelo, que ahorita se me fue el nombre de Carmelo, Carl Hoffman, Josué Gil, Javier Vidal, que fue uno de los profesores que me amargó la existencia, pero bueno. Perfecto, Douglas. Y cuéntame un poco acerca, bueno, esto estamos hablando de tu carrera o tus pasos mientras estabas estudiando, pero en Maturín, ¿qué hacías como tal? En Maturín comencé con la Fundación La Brecha. Ok, estaba muy como actor, primero como estudiante. Okay, tallerista. Tuve la oportunidad de vivir la época de oro en el teatro en el estado Monagas, principalmente. Allí tuve la oportunidad de estar 4 años con Juan Ruedi y luego pasé a formar parte de la compañía regional de teatro del estado Monagas, que fue la primera compañía pagada, ¿no? En este caso los actores cobrábamos por ser actores, qué maravilla. Mira, eso no lo conocimos nosotros, por lo menos yo vengo de otra generación. Una época maravillosa. Y luego el Teatro Nacional Juvenil de Venezuela y en Caracas el Centro Nacional de Directores para el Nuevo Teatro. Ajá, y un poco más actual, antes de tu salida de Venezuela como tal, ¿qué estabas haciendo? Sí. Antes de venirme a Venezuela ya tenía mi propia fundación, denominada Fundación El Sótano, que estaba Manuel, que tú sabes que estabas conmigo, fuiste uno de los que se agregó a ese proyecto tan hermoso, que era crear mi propia fundación, porque llegó un momento que yo decía, ok, ya basta de dirigir aparte, quiero tener algo mío, y tuve la oportunidad contigo y el placer de estar contigo y Zulma en esa como cabeceras, ¿no? De ese proyecto como líderes. Exactamente, donde hacíamos tanto teatro como audiovisuales. Ese paso del teatro al audiovisual, ¿cómo es, Douglas? Sí, cuando yo comencé mi carrera artística, yo me dediqué principalmente al teatro. El teatro para mí es
la pasión, ¿no? Algo que de verdad me hace falta, no puedo dejar de hacerlo. Luego comencé a hacer la parte haciendo crítico, me acuerdo, en las críticas de Poito, en la revista Etcétera, una revista que circulaba los domingos en la famosa prensa de Monagas. Y me hacía falta, había hecho un poquito de televisión, tenía programas de televisión regional y tuve algunas cositas a nivel nacional, allá en RCTV, en el desaparecido canal, que bueno, que lamentablemente ya no está, pero me hacía falta el trabajo de cine y siempre quise hacer cine. Y a través de la radio tuve la oportunidad de entrevistar a César Zafón, uno de los actores y directores más emblemáticos del estado de Monagas en el área audiovisual, y me invitó a formar parte del proyecto Muñecos de Pantano. Que era una película. Una película, un largometraje. Eso es correcto, que estos vienen siendo un movimiento que se fue realizando en el Furrial. Totalmente. Donde, bueno, se empezaron a hacer las primeras películas del Estado como tal, porque bueno, en Maturín o en Monagas no había esa cultura de hacer cine. Sí. Había sido locación, mas no había tenido la oportunidad nadie en Monagas hacer cine en Monagas, con cine monaguense. Perfecto. ¿Y tus trabajos, o sea, en el área audiovisual, me estás diciendo que, obviamente yo conozco esta historia, pero quiero que Douglas se las cuente? Sí. Entonces, ¿cuáles fueron esos primeros pasos en el mundo audiovisual? Sí. Ya tú, ¿qué comenzaste a hacer? ¿Estabas actuando, dirigías en la fundación como tal? En la Fundación El Sótano. En la Fundación El Sótano comencé primero con el proyecto. Mi primer proyecto era teatro, pero el cine en ese momento estaba viviendo una época dorada. Había bastante dinero, para decirlo así, y todavía no había llegado a esa crisis tan fuerte. Y hubo un festival, o hay un festival que se llamaba Secuencias. Y ellos, a través del Festival de Secuencias en Maturín, llamaron a un taller de producción. Claro, era un festival nacional que se hacía en... Exactamente, y entregaban muy buenos premios. Yo no quería participar allí hasta estudiar un poco. Tuve la oportunidad y la bendición, conjuntamente contigo también, sí, de hacer el primer grupo, de ser el primer grupo de la escuela, de la clínica de dirección cinematográfica con César Bolívar, que es un emblema del cine venezolano. Sí, y allí me especifiqué o me fui en el área de dirección, y a través, ya teniendo ese proyecto que fue maravilloso, ese taller, desarrollo el proyecto teatral Penélope y lo convierto en un guión conjuntamente contigo y Zulma para hacer mi primer cortometraje ya como director. ¿Y cuántas producciones llegó a hacer El Sótano como tal? ¿Producciones audiovisuales? Sí, a pesar de es que hicimos, cada director, éramos 3 directores, Emmanuel, Zulma y yo, y cada uno desarrollaba un proyecto. Al año hacíamos hasta 6 producciones, hicimos. Sí, que se dice fácil, pero es bastante trabajo, muy difícil, y empezamos a recoger los frutos, porque de verdad que Penélope, por ejemplo, en mi primer corto, obtuvimos varios premios nacional, también con el corto de Manuel Cacerías de Brujas, se arrasó en una de las ediciones del Festival de Secuencias, y a nivel nacional también el Festival de Festicorto Guayana, no sé si me equivoco. Sí, eso es correcto. Y nos empezó a ir bien. De verdad que sí. Una persona como tú, que ya le estaba yendo bien, que bueno, no hemos hablado de esto, pero como te conozco, tenías tu trabajo como coordinador de cultura en una escuela bolivariana. Sí. Entonces, ¿cómo tomas esa decisión de salir del país? Sí, yo considero que artísticamente yo estaba en mi mejor momento. Primero porque estaba cumpliendo con la parte de docencia. En la parte de docencia en la Escuela de Cine y Medios Audiovisuales, parece mentira que después que tuve la oportunidad de hacer, ser tallerista, pasé a formar parte del staff de docente en el área de actuación y de producción. También, como decías tú, me incluí en el subsistema educativo, en el área de primaria, y ejercía el cargo de coordinador de cultura. Y también dirigí el grupo de teatro del Santiago Mariño. Ok. ¿Cómo tomas esa decisión? O sea, ¿cómo una persona con ese currículum dice, me tengo que ir del país? No, definitivamente yo creo que fue la encrucijada. La crisis me pegó, vamos a decirlo literalmente, porque fue así, ya ni siquiera metafóricamente, contra la pared, y ya el dinero no me alcanzaba, la situación de inseguridad era brutal, era vivir encerrado. Y yo siempre digo que me fui enfermando, el entorno me enfermó, la pobreza que yo veía alrededor de mí fue lo que me hace venir
tomar la decisión de decir, bueno, Argentina ya voy. ¿Y qué fue lo más difícil de tomar esa decisión? Lo más difícil es dejar mi casa y dejar toda mi vida artística, o sea, principalmente, porque yo siempre digo que no solamente es tu vida personal, es lo que tú verdaderamente haces. Cuando uno ama lo que hace, es lo que más te duele. Ahora me dijiste, Argentina ya voy. ¿Por qué Argentina? Argentina, primero porque de Latinoamérica me llamaba muchísimo la atención Argentina, porque siempre me comentaban que Argentina, acá en Buenos Aires, había mucha vida cultural, ¿no? En efecto sí la hay, porque lo acabo de comprobar, o lo comprobé desde el primer momento que llegué, pero por Emmanuel, le voy a confesar, Emmanuel fue una de las personas que me ayudó a venir para acá, tú tuviste y siempre voy a estar agradecido de eso, de ayudarme con el pasaje. Sí, pero como tal ya tú habías tomado la decisión. Exacto. Porque, bueno, yo cuando salgo de Venezuela me voy para Quito, y ese era el lugar donde yo iba a estar. Ya, bueno, me había despedido de mis compañeros de la Fundación El Sótano, Zulma, de ti como tal. Ya tú me habías comentado que te querías venir para acá, para Buenos Aires. Y yo, bueno, fue como un adiós. Claro. Exactamente, y pensamos que no nos íbamos a volver a ver y esas cosas. Bueno, sí iba a ser, bueno, iba a ser un futuro bastante amplio. Entonces, como tal, ¿tenías amigos acá o fue simplemente esa atracción cultural que te llamaba? Me llamó mucho, me llamaba la parte cultural, como lo dije, y por supuesto, te había comentado Emmanuel que quería Buenos Aires, y Emmanuel, la vida te trajo hasta acá. Así es. ¿Okay? Y el hecho de estar tú acá fue lo que me impulsó a venirme, porque yo sé que para aquellas personas que deciden emigrar es dónde llego, cómo hago. Por lo menos tener, aunque sea un piso para dormir, y tú por lo menos tenías una habitación. Y yo dije, bueno, para allá voy, y gracias a Dios aquí estoy. Gracias a ti también, a tu ayuda. Gracias. Bueno, sin alargar mucho el tema como tal, llegas acá a Buenos Aires. ¿Qué día llegas? Llegué el 9 de septiembre de 2018. El 2018. En pleno invierno. Muy bien, te tocó ahí abrigarte bastante. Sí. Ahora, Douglas, ¿el viaje cómo fue? ¿Te viniste por tierra? ¿Te viniste aéreo? Sí, mi salida fue por Brasil, en la parte terrestre. Yo crucé la frontera en un taxi, vamos a decirlo así. En un taxi, y yo soy súper inquieto. Emmanuel me está controlando. Yo no estoy quitando esto porque... Bueno, yo estoy controlando, pero yo empiezo a poner todo. Entonces, sí, me vine en la parte terrestre y en avión. En realidad yo siempre digo que fui afortunado, porque de verdad no fue traumático. Tuve 4 días de desarrollo del viaje como tal hasta que llegué a Buenos Aires. Perfecto. Llegas a Buenos Aires, ¿con qué planes? O sea, ¿pretendías hacer teatro? ¿Tenías algún tipo de propuesta? ¿Qué tenías acá? No tenía nada. Tenía sueños, ¿ok? Sueños. ¿Tú viniste con tu maletita llena de sueños e ilusiones? Yo llegué con mi maletita de 23 kilos máximo, que no llegaba ni siquiera a 20, porque creo que llegó a 16 kilos. Y la de 11 creo que te dicen la de mano, ¿no? Como dicen allí. 10 kilos. 10 kilos, bueno, tampoco llegó como a 7 kilos. Entonces, decidir ese día venirme cuando salí de Venezuela, que es un momento muy duro, para mí fue muy duro, despedirme de mi casa fue sumamente difícil, pero yo tenía era la expectativa de cómo me va a ir, y el terror. Mucha gente me decía, Douglas, te va a ir muy bien en Buenos Aires porque tú eres artista, tienes estudios universitarios con respecto al arte, pero no, para nada, muy difícil. ¿Qué sucedió una vez que llegaste acá a Buenos Aires? Sí, en ese momento se podía tener la cita, o sea, o gestionar la cita desde Venezuela para el DNI. En ese momento tú podías solicitar la cita, salía con bastante tiempo. O sea, tenías que pedir la cita y te salía como a los 6 meses, algo así. Sí, yo la había pedido para septiembre, porque yo había decidido terminar el año escolar, y después que terminé ese año escolar me venía. Ya lo recuerdo, que fue una de las cosas también por las que yo me impulsé a decirte, bueno, vente, porque bueno, tú contabas con unos amigos acá que te dijeron que te iban a ayudar, y cuando me comentas que te tenías que venir después de tu cita, ahí fue donde digo, no, vamos a ver cómo hacemos, y te dije que te podía ayudar muchísimo más de lo que tenía pensado, porque se te iba a pasar la cita, y acá sin DNI, pues
Claro, era sumamente absolutamente difícil. nadie, o sea, es complicado conseguir trabajo acá. Claro. Entonces llegas cercano a tu cita, tienes ya la precaria. ¿Cómo fue ese proceso de comenzar a trabajar acá? No, bueno, para mí eso fue el proceso más traumático que yo he vivido en los últimos tiempos. Primero porque este es un país totalmente distinto al de nosotros. A mí me costó muchísimo. Y siempre le he comentado a las personas allegadas a mí, quizás a esas personas que tienen 20 años, 25 años, es más fácil, ¿no? Porque uno cuando está muy joven cree que lo de afuera es mejor donde uno vive, ¿no? Y por cuestiones de edad, por cuestiones que aquí en Argentina todo es referencia y el proceso es como lento. En Venezuela el proceso de conseguir trabajo es mucho más rápido. Uno llega, te llaman inmediatamente a hacer una entrevista y te seleccionan y te dicen no quedaste. Por lo menos en una empresa acá grande como tal, sí, el proceso es súper lento, o sea, te Total. postula, te llaman a una primera entrevista, por lo general siempre es una consultora, una empresa Sí, que te de gestiona. recursos humanos. Exacto. Que te mandaría a la empresa como tal. Ese proceso puede tardar muchísimas semanas, hasta meses, y luego para llegar a esa entrevista Claro. cuesta bastante también. Sí. Es un proceso largo, extenso. Súper largo y desesperante. Para mí fue muy desesperante porque yo decía, yo voy a buscar trabajo en la parte de gastronomía, porque yo también había sido mesonero en un momento de mi vida. ¿Y te diste esa pregunta o te planteaste eso que dice todo extranjero o toda persona que migra? Yo voy a hacer lo que sea. Sí, en un momento no, pero cuando estaba dentro del proceso dije lo que sea. Sí, Date cuenta que nosotros yo... salimos con ese chip. Bueno, yo me Total. voy del país y yo voy a donde llegue y voy a hacer lo que sea. Lo que y sea. hacer lo que sea. Claro, lo que pasa es que yo venía con la expectativa de que yo decía, bueno, voy a conseguir trabajo en una universidad, voy a hacer teatro, ¿ok? Pero no. Olvídate de eso. A ver. Por ejemplo, yo creo que cada quien tiene su propia experiencia, ¿no? Porque tengo uno de mis estudiantes de la universidad, a Francisco Valdés, que está ahorita haciendo teatro acá en la parte comercial y que gracias a Dios creo que le está yendo bien, porque no he hablado con él. Es lo que uno ve en el Instagram. Bueno, y si nos vamos hasta allí, hasta el Instagram, que bueno, todo el mundo sabe que en el Instagram solo se colocan cositas buenas. Todo el mundo es feliz en Instagram, así que bueno, no creo que sea una realidad. Pues, De todas maneras, yo creo que igualito, todos queremos ser felices en el Instagram porque también a todos nos gusta ver felicidad y eso nos permite soñar. Exacto, pero muchísimas personas está pasando el fenómeno en el Instagram que las personas están entrando allí y se están deprimiendo. Claro. Porque están viendo, están comparándose muchísimo. Sí, a mí me ha pasado. Eso hace que, A mí me ha pasado porque yo veo a todo el mundo más feliz que yo. Eso es lo que está sucediendo y por eso te comentaba, o sea, tal vez no es un buen lugar como para llegar y decir Claro. qué es lo que está sucediendo realmente a la persona. Claro. Bueno, si tienes por allí el contacto sería buenísimo que le escribieras y... Sí. No, de verdad que el proceso acá, yo estuve 4 meses sin trabajar, gracias a tu ayuda y a tu hermana Dayana, que la familia tuya, los que estaban ya acá viviendo, me ayudaron bastante, ¿no? Económicamente hablando, y yo sé que pasé momentos muy duros de soledad. Yo recuerdo que yo subí a la terraza de la residencia o el hotel, como le dicen acá, donde vivíamos, y yo le pedía muchísimo a Dios, ¿no? Muchísimo a Dios. Pero yo sabía que el momento iba a llegar, que yo iba a conseguir un trabajo bien pagado, entre comillas, legal, como le dicen aquí, le dicen en blanco. Exactamente. Que es ¿Ok? súper Y en complicado efecto lo conseguir. conseguí. Pero bueno, lejos. A ver, ¿y de qué conseguiste trabajo? Yo había dicho en mi vida que yo trabajaba más en hotelería, porque eso me parece una esclavitud total y fue donde pude conseguir trabajo. Ah, mira. ¿Ok? Después de haber hecho 4 currículums, porque yo comencé con los 3 títulos que tengo, después de los 3 títulos me daba cuenta que era bastante complicado, más la edad, le quité uno. Después que veía que se complicaba más, le quité uno. El otro, me quedó uno solo hasta que llegó un momento que en mi currículum le quité todos los títulos, simplemente dejaba el título de bachiller. Porque era lo que sea. Ahora sí comenzó a hacer lo que sea por desesperación. Perfecto. Y entonces, estás en este momento, continúas allí en ese hotel. Continúo en el hotel, ya acabo de cumplir un año. Ah, perfecto. Estoy esperando las vacaciones, por fin. Bien. Y bueno, pero... Ahora, Douglas, ¿te encuentras allí? ¿Tienes algún tipo de plan? ¿O estás haciendo teatro? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un teatro, pero por proceso. A ver, ¿no? Porque tuve la suerte de ser recomendado por César Rojas
con Jesús Gómez, que él es director de teatro de acá, un venezolano que ya tiene más de 10 años acá en Buenos Aires. Y él había realizado el montaje La Hora Menguada, que es de un clásico allá del cuento de Rómulo Gallegos, y se hizo una versión acá en Argentina hace como 4 años, 5 años atrás, y había sido un exitazo. Y él, al conocerme, me propuso interpretar el personaje de Enriqueta, el cual hemos estado en etapa de lectura. Porque son dos hermanas, ¿no? Entonces, Enriqueta y Amelia. Exactamente. Sí, es una versión hermosísima y de verdad, primero me ha costado bastante porque yo la dirigí allá en Monagas, con la versión venezolana. Acá obviamente es otro país, se tuvo que actualizar o adaptarla. En este caso al gentilicio bonairense o porteño, quizás, vamos a llamarlo así. ¿De Buenos Aires qué es lo que más te gusta? Sí, de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad bellísima. Yo siempre lo digo, es una ciudad hermosa, quizás la sensibilidad del ciudadano con su entorno. Mira. Me encanta cómo un argentino de Buenos Aires mira al ave, trata al perro, como, sí, su entorno completo. Hay esa sensibilidad que a nosotros los venezolanos nos cuesta. No nos enseñaron a ser sensibles con nuestro entorno. Ok, Douglas. Y ahora, ya que estamos acá en este momento, en un podcast, cuéntame un poco. ¿Consumes podcast, consumes material a través de las diferentes plataformas auditivas o hasta, audiovisuales como tal? No soy consumidor de los podcasts. El único podcast que he llevado a la secuencia se llama Nos Reiremos de Esto, con Alex y Jean-Marie, porque la persona que me inició en los podcasts fue Emmanuel. Fue que me habló de los podcasts, porque Emmanuel no lo entendía. Yo decía, pero ¿cómo es esto? Porque yo vengo de hacer radio y en un momento mi programa de radio salía por televisión, ¿ok? Porque pertenecía a Los Termini, que es uno de las grandes... Sí, de esos tipos de personas que tienen ese apellido de empresarial, que tienen una gran historia en el Estado y eran dueños del circuito de comunicación, ¿no? Ellos le llamaban circuito élite de comunicaciones, que tenía 93.5, medio impreso en la prensa de Monagas y TVO en su momento antes de que los chavistas lo agarraran. Y luego crearon el circuito oriental de noticias. Y yo estaba acostumbrado a hacer televisión, o sea, programas para televisión y programas de radio. Ahora se introduce estas nuevas herramientas que son web show, que son los podcasts, que son esos dos, ¿no? Principalmente. Yo pregunto porque Manuel en esa parte ha sido mi asesor. Por YouTube vas a encontrar diferentes tipos de cosas, o sea, desde cómo hago tal cosa, tutoriales, o sea, hay un millón de cosas que puedes hacer a través de YouTube como tal, que el podcast nace es auditivo totalmente, que gracias a que varias personas pues decidieron realizar material también audiovisual, pues lo colocan en YouTube, pero nace realmente auditivo. Okay, entonces solo nos reiremos de esto. Sí, he visto muchísimos, algunos allí por curiosidad, de varias ramas, ¿no? De belleza. En Venezuela ahorita los podcasts, la situación los ha llevado a hacer muchísimo trabajo de podcast, que he tenido la oportunidad. Y es justamente a donde quería llevar, porque me he dado cuenta que se ha convertido en un boom en Venezuela. Tal, esto de hacer podcast. Que ya no hay más medios de comunicación, quizás así eso es lo que ha llevado a... Y es por eso, pero otra de las cosas que me he dado cuenta es que los podcasts de mayor reconocimiento está dentro de ciertas personalidades como tal, que vienen del stand-up, que vienen de las radios, por lo menos las personas que estaban en la Mega están ahorita dando el palo en este tipo de plataformas como tal. No sé a qué crees que se deba esto. Sí, es maravilloso la oportunidad que ellos tienen a través de esta crisis de hacer sus propios trabajos. Con simple escritorio, con una cosita y arrancan sus programas. Obviamente el hecho de que las puertas se van cerrando empiezan nosotros los seres humanos siempre nos vamos a buscar salidas, ¿ok? Y esto es una plataforma que le ha permitido a ellos seguir desarrollándose como artistas, ¿no? Quizás hay diversidad de gustos y preferencias. Yo no soy consumidor quizás de algunos temas en especial,
¿no? Por edad, por afinidad, pero obvio, el talento es una cosa. Yo siempre he dicho, hay muchísimo talento en Venezuela. Y les está hablando específicamente del web show de Atoque, que no lo soporta. No es que no lo soporto, no soporto el lenguaje. A mí me parece que los medios de comunicación, y esto por más que digan que es otra cosa, que ya no quieran utilizar ciertos términos que al cual uno está acostumbrado, como programas, X, Y, Z, también hay que educar. No educar, esa no es la palabra. Hay que entretener, pero también hay que pensar en crear nuevos seres humanos con mejores perspectivas y valores. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no puedo permitir, o sea, no me gusta Pero consumir. Como tal, este tipo de cosas se realizan y lo bueno de todas las redes sociales como tal, porque bueno, YouTube no deja de ser una red social y todas estas plataformas, es que las personas, existe la segmentación y se está creando para un tipo de público como tal. O sea, si no te gusta, no consumas. Es justamente lo que te sucede a ti, no lo consumes, pero está bueno que exista, Claro. porque hay público para todo. Exacto, pero también está la evolución. Ahorita hicimos mención al Instagram, y el Instagram cuando comenzó fue el boom. Yo recuerdo porque la gente siempre, el Facebook es como ya la tradición, ¿no? El Twitter llegó un momento que revolucionó todo, ha decaído y ha subido nuevamente. Como un canal para noticias. Exactamente, sí, y es bastante informativo. Llegó un momento que ya el Twitter al principio era eso y luego se convirtió en otra cosa. Ahorita se volvió a recuperar mucho lo que es la parte informativa como tal. Pero el Instagram llegó el momento y revolucionó todo el mundo empezó a mudarse al Instagram, pero ahora se está diciendo que que el Instagram es para ser feliz, o sea, que no, que es muy falso, ¿ok? Y todo tiene su momento y hay que aprovecharlo. El Instagram tiene que hacer cosas nuevas para poder mantener a ese público allí. No, y se está haciendo. Y me imagino que sí. Obviamente somos diferentes generaciones. Claro. Ahorita los centennials como tal se encuentran en esta nueva plataforma que es TikTok. Yo que soy millennial, pues le he oído, tengo ya mi cuenta en TikTok, pero no me he atrevido a hacer ningún tipo de a mí eso me causa muchísima risa. Como tal, porque es como decía Alex, que yo también consumo muchísimo, nos reiremos de esto, y dice, ay no, hay que tener muchísima creatividad para entrar a estas plataformas. Pero es que es muy cómico porque Manuel habla de los millennials, de los centennials, yo soy la generación X, entonces es maravilloso que cada generación tiene lo suyo, ¿no? Eso es, y después, cuando tú eres, ¿qué? Millennials. Cuando ya los millennials, que ya están comenzando, ya ahora tengo otros, ¿no? Sí, por supuesto, están los centennials que, bueno, Exacto. Dicen que dentro de unos 5 años, pues van a ser lo que es el mercado como tal, va a girar en torno a ellos, porque van a ser los nuevos jefes como tal, por llamarlo de una forma, que bueno, obviamente ahorita lo que están tratando de hacer es que nadie quiere trabajar para nadie, todo el mundo está emprendiendo y están... Claro, cuando hablamos de emprendimiento, Manuel habla de ahorita, introduce la palabra emprendimiento. Yo siempre he dicho que el emprendimiento ha existido, ¿no? Ahora se le denominó esa palabra emprendedor modelo, antes, en mi época... menciona una de mis secciones como tal. Emprendimiento modelo. Exacto, no, pero es genial porque también en la parte positiva, todo tiene su lado positivo y en su prisma un lado negativo, ¿no? O varios lados negativos y positivos, pero en mi época alguien que tenía en Venezuela, llegó un momento en que el que tenía una bodega, no sabíamos que se llamaba bullying, los niños terribles llamaban, él es Juanito, el hijo del bodeguero. No, llegó un momento que me pareció maravilloso en Venezuela que montar como una bodega, una especie de víveres, era un emprendedor. Claro, y es que justamente de eso se trata, de la evolución como tal. Totalmente. O sea, porque voy a menospreciar a una persona que está haciendo una bodega, que está allí un gran esfuerzo, y que bueno, esto de lo grandioso de la evolución como tal es darnos cuenta de esos errores que veníamos cometiendo. Claro, pero siempre ha existido. Siempre ha existido. Ahora se impulsa más a ser emprendedor y a no ser tan tradicional. Es decir, porque nosotros los venezolanos, yo voy a hablar de Venezuela, o los occidentales estamos acostumbrados a que nuestros padres nos dicen, estudie para que tenga un futuro mejor, ¿no? Y exacto. El tiempo ha demostrado, y con esto no quiere decir que no hay que estudiar, ¿ok?
que el éxito, los estudios no garantizan el éxito. Así de sencillo. Bueno, y así está toda esta manada de personas que hemos salido del país como tal y que no estamos ejerciendo nuestra carrera. Porque yo soy ingeniero electrónico y en este momento me encuentro en una tienda de sofás, vendiendo sofás, mesas, sillas, ese tipo de cosas. Entonces, el oficio como tal, una de las cosas que, bueno, tú también estuviste diciendo hace poco, era eso, que si tú fueras años atrás, pues simplemente te dedicarías a aprender un oficio. Totalmente. Ahorita el tiempo me lo demostró. Yo me gradué 3 veces. ¿Para qué? Ahorita yo me pregunto, ¿para qué? El conocimiento nunca está de más. Nunca. Pero en vez de haber estudiado en la universidad, debí estudiar peluquería, debí estudiar, qué sé yo, otra cosa. ¿Me entiendes? O sea, porque de verdad te ofrece nuevas oportunidades sobre todo aquellas personas que están emigrando. O sea, que el que sabe de plomería, de carpintería, mecánico, automotriz, o sea, tiene muchas puertas abiertas, mucho más fácil. En el exterior. Ahora, Douglas, hiciste hace poco mención a esta etiqueta de emprendedor modelo, y bueno, vamos a hablar un poco de ello, porque este podcast como tal pertenece a un proyecto que yo estoy realizando a través de... Esto es un emprendimiento modelo. Bueno, vamos a llamarla de esa forma, si deseas. Pero lo que te quería comentar es que, bueno, esto se encuentra dentro de un proyecto que se llama El Padrino Digital, que nació a través de mi cuenta en Instagram, y es un proyecto de 365 días, donde, bueno, me puse varias metas personales para, bueno, seguir realizando trabajo, porque, bueno, soy una persona que me autodefino como una persona creativa y no podía dejar morir esta parte de comunicar como tal. Entonces, no soy una persona que jamás he entrevistado. Esto es el episodio número 1 y bueno, aquí estoy todavía con muchísimos nervios porque jamás había entrevistado a nadie. Y lo que te quería comentar es que una de las cosas que yo realicé al nacer la cuenta como tal fueron 3 secciones que estaban. Película de 10, por eso es que vemos algo de cine por acá. Estaba el artista de la semana y emprendedor modelo. ¿Y qué es esta sección de emprendedor modelo? Hablamos de personas como tal, podemos hablar de influencers o cualquier tipo de personalidad que a través de las redes te inspire, porque bueno, a mí como tal, una de las cosas que más me ha inspirado una vez que salí del país fue abrir esa ventanita que se llama Instagram y ver a diferentes personalidades, porque me inspiraban. A mí me gusta mucho el marketing digital y bueno, ver a personas como Michel Ederet, que es el CEO de Smart Vimo, o bueno, desde la parte espiritual, un Daniel Javid, claro, que te motiva bastante. ¿Quién es esa persona que a ti como tal, al momento de entrar a las redes, o bueno, no sé si eres consumidor de este tipo de personas, entras y sientes que te inspira? Sí, de verdad es que es complicado, obvio, porque es otra generación, ¿no? A mí yo había conocido o había visto, porque por el tipo de WhatsApp, por las cadenas que se manda mucho a Martín Javid, ¿qué se llama el mexicano? Daniel Javid, que me parecía maravilloso, ¿no? Motivacional, y obviamente siempre yo analizo mucho la parte técnica y yo decía, bueno, este tipo se preparó para esto, es persuasivo, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo emocionarte, ¿ok? Siempre he pensado, es mi punto de vista, que el emprendimiento está en uno mismo, ¿no? Y el conocimiento de la vida te enseña o te da herramientas para tú motivarte o tú automotivarte para hacer tus propios proyectos. Quizás ninguno me inspiró porque no es mi época, no es una cuestión que voy a consumir tanto, ¿no? Exacto. O voy a seguir, o que yo voy a hacer como tú, y es genial porque de verdad después me he dado cuenta que hay muchos podcasts de arte, podcasts de misterio, podcasts de folclore, hay muchos, y los niños actualmente están escuchando podcasts para tener conocimiento. Exacto, pero te mencionaba porque justamente es una época en la donde te encuentras, estás acá y quieres, no sé si tienes algún plan a futuro como tal. Sí. ¿Cuál es esa visión que tiene Douglas Poito? Y si realmente al momento de entrar a Instagram hay una persona con la que sientes un poco más de empatía y puedes decir, oye, quisiera ser, o ni siquiera quisiera ser, sino esta persona realmente está entendiendo como la esencia de lo que yo quiero hacer y me funciona, pues, escucharlo. No.
Claro, es una respuesta súper válida. No, pero obvio, ¿qué pasa? Que el hecho de tú estar acá, yo, por ejemplo, que cuando tú estás en este tipo de... en un país que no es el tuyo, uno tiende a pensar mucho. Yo, cuando me tocan las guardias de noche, de donde yo vivo en Pilar, del departamento al hotel donde yo trabajo, son 40 minutos caminando, y esos 40 minutos me permiten pensar, añorar y desear. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, ¿cómo hago yo? Porque trabajar en una recepción no era lo que yo quería. Y no es que y sin menospreciar el trabajo, porque tengo compañeros excelentes y bien preparados, pero yo soy artista. Yo nací para ser artista, y lo digo, para dirigir, para crear, para sentarme, para escribir. Eso es lo que me gusta a mí. Entonces me siento frustrado. Para ser sincero, yo me siento frustrado porque nada más estar en una computadora atendiendo no es lo mío. Hay personas que estudian hotelería y es genial. Esa es su decisión porque es lo que les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer para salir de esto? Gracias a Dios existen en esta nueva generación los podcasts, los web shows que te pueden permitir, porque, se puede ganar dinero. ¿Tienes pensado entonces hacer un podcast? Quiero hacer podcast, quiero hacer web show, estoy escribiendo un libro, sobre la vida, en este caso, la época que viví con mi madre. Mi mamá tuvo un ACV y tuvo 5 meses donde yo me dediqué mucho y entregado, tú sabes que es así, y toda esa experiencia quiero plasmarla en un libro, porque yo decía, bueno, vamos a intentar. ¿Cuál es mi primer intento? Editorial. Que yo decía, me voy a morir y no quiero dejar de haber publicado un libro, aunque sea uno solo. Aunque sea uno solo, porque creo que ya he publicado cosas, ¿no? Por ejemplo, las críticas, pero no es lo mismo. Quería algo que es dificilísimo, lo veo, también lo estoy diciendo. Ahora, ya que nos saltamos esta etiqueta de emprendedor modelo y eres actor, vamos a irnos a artista de la semana entonces. Un artista que te guste o que te inspire vamos a hablar de un actor como tal. Sí, hay muchísimos, ¿no? Muchísimos actores como tal. Pero ojo, a mí la palabra de emprendedor modelo me encanta y eso es motivacional. Un actor, siempre he admirado a Tom Hanks y a Meryl Streep. Sí, me voy al cine universal, ¿no? A lo que es el cine internacional como tal. Son dos tremendos artistas. ¿Y una película de 10 de Tom Hanks? Forrest Gump. Forrest Gump, aunque mi película preferida está aquí, ¿no? Que es Titanic. Que también es mi película. Qué romántico. Es una película, y no lo digo por la historia en general, que ya todo el mundo sabe que es una historia basada en hechos reales, pero es la codificación de la historia, de cómo está dirigida, de detalles. Yo siempre he dicho que el arte se tiene que hacer con detalles, y el Titanic, James Cameron supo aprovechar muchos detalles que hacen que esa suma de detalles hacen un gran producto, y por eso que amo el Titanic. Eso es, sí. Justamente también, bueno, en cuenta del Padrino Digital, pues hablé de Titanic, que ni siquiera era mi película de 10, sino era mi película de 11, cuando yo cerré ese ciclo de secciones. Eso demuestra lo fanático que es Emmanuel, a darle las demás películas de 10 y el Titanic película de 11. Así es, y justamente era como tú hablabas, que no es por la historia romántica como tal, sino es la genialidad de James Cameron. Aparte de la interpretación de los actores. De cada uno de los actores. Obviamente yo he visto Titanic 1.000.000 de veces y me puedo sentar ese 1.000.000 de veces a ver una cosa diferente en el Titanic. Puedo comenzar viendo desde la actuación de los extras, hasta vamos a hablar hoy del diseño de arte, vamos a hablar solo de vestuario, vamos a hablar solo nada más de escenografía. O sea, es algo brutal. Aparte de eso, pues también a mí una de las cosas que más me impactó fue saber el tiempo que se tomó James Cameron, que es exactamente una vez que choca el iceberg en la película, es el mismo tiempo en el que se hunde en la vida real el Titanic. Eso a mí me estalló la cabeza y me hace amarlo muchísimo más. No, y aparte, no sé si tú llegaste a ver el documental de James Cameron, de cómo llegó al Titanic, porque como el Titanic tiene, imágenes reales, todo ese proceso. Claro, estamos hablando de un director que es macro, ¿ok? Y que cada vez que saca un proyecto se convierte en la película más taquillera de la historia.
Sí, y por eso es que se tarda tanto, ¿no?, en hacer esas grandes películas, pero el de Titanic tiene momentos tan hermosos, tan emotivos, y que tiene esa oportunidad que cuando tú la ves, te dice, hoy lo voy a ver por el vestuario, hoy lo voy a ver por la música, hoy lo voy a ver para nada más estudiar a Kate Winslet, que está maravillosa en esa película, hoy voy a ver a Leonardo DiCaprio. O sea, los músicos, la metáfora, lo que representa esa parte, todo. O sea, es una película, así hay muchísimas, de 11, y tiene ese tipo de detalles que es bueno estudiarla. Obvio, mucha gente te dice, ay, es que cursi, te lo titula nada más porque ven la parte romántica es una historia de Romeo y Julieta enmarcada en esa tragedia. Claro, y que hay mucha un experiencia. millón de películas que están inspiradas en Romeo y Julieta, Claro. y bueno, son muy exitosas. Es la fórmula. Eso es correcto. Ahora, ya como para ir cerrando, Douglas, háblame un poco. Sé que hicimos más o menos un repaso de los planes a futuros que tienes, pero bueno, este libro como tal, me comentabas que te hablaba de tu mamá falleció, y ese proceso que estuviste con ella. ¿Puedes hablar un poquito más acerca de eso? Sí, es un libro que está desarrollado en 5 meses. De hecho, se llama 5 meses. Abril, mayo, junio, julio, agosto. No, sí, comienza en abril, que fue mi mamá tuvo un ACV el 19 de abril y muere el 19 de septiembre. Dentro de ese marco de tiempo, yo tuve ahorita puedo decir, la bendición de estar en una montaña rusa de emociones con mi madre, momentos muy hermosos, momentos sumamente dramáticos que nunca voy a olvidar, que me marcaron la vida y me cambiaron la perspectiva también en la parte religiosa, en la parte sentimental como tal de las emociones, porque siempre, y en el libro lo digo, ¿no?, que es un adelanto, yo soy una persona que me costaba decir te amo, no estaba acostumbrado. Yo vengo de una familia donde te quieren, una buena familia, una familia funcional, pero no es una familia amorosa. Nosotros, mis hermanos y yo, hemos aprendido con el tiempo a ser amorosos, a abrazarnos y decir te amo. ¿Ok? Y me costaba. Y eso, ahorita que estoy escribiendo el libro, a veces es muy difícil porque no puedo dejar de llorar. Entonces, porque lo difícil de escribir también es encontrar el punto, es decir, ¿qué quieres tú contar? Porque cuando tú crees la historia es una cosa distinta, la ficción, pero cuando tú estás basándote en hechos reales, dejarte tocar, o sea, dejarte llevar por las emociones, porque totalmente. Tal vez, no quiero mostrar este tipo de cosas porque me va a hacer muy vulnerable y no lo quiero expresar. Sí, entonces, yo siempre le digo, antes de comenzar cualquier parte porque a veces 2 horas y hago 10 líneas nada más, es Dios, ponme las palabras en mi pensamiento para yo poderlas plasmar, y las emociones, porque de verdad es muy difícil plasmar allí lo que tú quieres plasmar, lo que tú quieres decir. Claro. O sea, es complicado cuando tú no eres escritor. Así es. Bueno, soy una persona que tampoco soy escritor, pero me gusta muchísimo escribir. Justamente en el sótano, pues una de las cosas que me gustaba hacer era escribir mis propios cortometrajes para luego dirigirlos, y acá también, pues en este proceso de estar acá en otro país, pues tengo 1 millón de cuadernos donde cualquier cosa la estoy anotando. Puede ser idea para un corto, puede ser también tenía proyectado en algún momento de mi vida pues hacer un libro, y hay cosas muy específicas allí. Ahora, Douglas, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué? Y ahora qué, yo creo que hay que desarrollar arte. Nosotros los venezolanos que estamos acá, que yo conozco, obviamente casi mucha gente que yo estoy cercano son artistas, porque es mi mundo se desarrolló en el arte. Emmanuel es un ejemplo de ello. Hay que seguir soñando, yo creo que hay que seguir soñando. Llegó un momento, de verdad me deprimí muchísimo y decía, no puede ser que mis sueños se hayan roto, y las buenas acciones que yo he cometido en mi vida, ahora cuando ya llega un momento en tu vida que tú dices, quiero estar cosechando lo que sembré, y la cosa se te pone dura. A mí me ha pegado muchísimo. Yo de verdad debo de confesar que he llorado muchísimo. Yo no me adapto a este país, no porque este país no valga la pena, simple y llanamente que uno es de donde es. Ese arraigo que uno tiene, y sobre todo cuando ya tú no tienes 20 años, te cuesta muchísimo más. Y me dan ganas de llorar un momento, porque yo ahorita añoro la sopa de gallina,
añoro cosas que yo ni pendiente en su momento, añoro la familia, ¿no? Claro. Ahorita valoro lo que es la familia. Claro. Y me siento solo, a pesar de que, debo confesar también, porque vamos a decir la verdad, nosotros compartimos el departamento, pero trabajamos en distintos horarios y nos vemos por hora, ¿no? Porque yo voy llegando y Manuel va, yo voy saliendo y Manuel va llegando de su trabajo. Y son momentos duros para todos nosotros, ¿no? Y yo sueño el día, o sea, yo sueño todos los días en regresar. Quizás la vida se abre camino delante de mí en el proyecto de los 5 meses del libro que estoy escribiendo. Quizás los podcasts me permiten irme a otro país o estar acá y tener éxito. Yo siempre ahorita digo, no el éxito económico, eso es también importante, pero no hay nada más rico que hacer lo que a uno le gusta y sentirse bien. Claro. Sentirse y bueno, feliz. creo que con esto que nos estás comentando, pues muchas personas se pueden sentir identificadas, porque de eso iba, y por eso estamos haciendo, o bueno, en mi caso estoy haciendo este trabajo, porque muchas personas tienen muchos cuentos o mucho que contar acerca de este proceso de emigrar, y que no es fácil para nadie hacerlo. Todos añoramos muchísimas cosas, pues yo dejé allá a mi mamá, mi sobrino que es casi mi hijo, y es sumamente fuerte. Yo también extraño, como te estaba comentando hace poco, comer como chino, sancochado, con mantequilla y queso, o sea, ese tipo de comidas que uno no sabía que le iban a hacer tanta falta afuera. Totalmente, es duro. Ahora, para que ustedes vean, vamos a tomar un poquito de mate antes de irnos rapidito, porque a mí me costó muchísimo acostumbrarme a esto. ¿Ok? No es una cuestión que estoy acostumbrado como tal, pero, porque yo soy de café, obviamente venezolano al fin, pero esto en Argentina significa mucho que hay mucho respeto, ¿no? Por el mate. Pero yo admiro del argentino es el compartir, ¿no? El hecho de compartir esto. Y ya que Douglas me ha quitado el cierre por aquí, vamos a llegar al final de este primer episodio con el mate justamente, porque bueno, para hacerle como un pequeño homenaje a esta ciudad que nos ha tratado muy bien, o bueno, a este país, y vamos a consumir mate, o sea, la hierba como tal, o bombilla, nuestro mate. Entonces se consume con agua caliente, y bueno, te voy a hacer el honor, que está caliente. Aunque dicen que es de mala educación, ¿no? Darle el primer mate al invitado. Sí, no sabía esa parte. Se lo tienen que tomar es la persona que está cebando, así que bueno. Claro, y es importante, para que yo quiero cerrar una cosa que quedó abierto, que cuando me decía del emprendedor modelo, para mí, Yo mientras tanto. ¿ok? El emprendedor modelo que yo conozco directamente es Emmanuel. ¿Por qué? Porque yo lo he visto desde mi silla crear este proyecto. Y el hecho de yo estar acá para mí es un gran honor. Y te quiero felicitar, aprovechar, que no lo había dicho así, que quede grabado, porque lo estás haciendo. Y eso es lo más bonito de todo. Soñar, pero hacerlo, ¿no? Y sobre todo, con esas expectativas que tú tienes. Yo veía a los participantes de Venezuela haciendo un trabajo tan bonito, con tantos sueños, el querer, el compartirlo, los videos, el buscar nuevos seguidores eso es soñar. Y no hay nada mejor que soñar en esta vida. Y tú has soñado, Emmanuel, y yo sé que te vienen muchas cosas buenas, porque lo estás haciendo. Esperemos que así sea. Aquí te voy a entregar tu mate. Muchísimas gracias por esas palabras, Douglas. Y bueno, la invitación, ya que estamos cerrando por acá, es a consumir este podcast, que a partir de ahora pues estará todos los jueves. Saldrá un nuevo episodio a través de las diferentes plataformas auditivas. Estará por Spotify, Google Podcast e eBooks, y los días viernes a través de la versión visual, por llamarlo audiovisual, en YouTube los días viernes. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que continúen acá. Y bueno, hemos cumplido. Así es. Nos vemos. Chao. Esto fue ¿Y ahora qué? Conducido por Emmanuel Padrino, bajo la producción de El Padrino Digital y la producción de campo de Marvick Trillo. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Sigue este trayecto a través de la cuenta @elpadrinodigital en Instagram y descubre el proyecto de 365 días para emprender sin dinero en tiempos de influencers. Nos vemos en un nuevo episodio.